honor a mi equipo, honor al Real Madrid por haber renovado el día después de haberse lesionado Carvajal hasta 2026. No cualquier equipo lo hace, ¿eh? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es lunes 7 de octubre del 2024. Vaya lesión la de Carvajal, ¿eh? Yo estaba en el estadio y se escuchaban los gritos desde el tercer anfiteatro, el lateral este, hacia la zona opuesta. Qué auténtica pasada. Lesión de larga duración, ojalá se recupere cuanto antes, pero bueno, han dicho los médicos que mínimo 8 meses de baja, así que se pierde toda la temporada segurísimo. Así que nada, hay que buscar un recambio. ¿Quién queréis? Dejádmelo en los comentarios. Yo ya lo dije hace tiempo en el canal que Fede Valverde es muy bueno, obviamente hace mucha falta en el centro del campo porque es un jugador que sube, baja, tiene mucha velocidad, tiene muchísimo físico y en el centro del campo viene muy bien. Pero por ejemplo, en este caso, lateral derecho es indiscutible para Fede Valverde. Aunque bueno, colocará pues a Mbappé o a Camavinga de lateral derecho o a Ancelotti y ya está. Pero por lo menos hasta suplir la baja de Carvajal y que se fiche a alguien en diciembre, bueno, en el mercado invernal, yo creo que debería colocar a Fede Valverde, porque Lucas Vázquez es insuficiente, no tiene recambio. Si le pasa algo, ¿qué hacemos? Parece que va a colocar a Militao, Tchouaméni de central. Ahora intentaremos jugar con los jugadores que coloquen en el centro del campo, pero la idea yo creo que de Ancelotti es clara, sino de Militao a la banda derecha, Tchouaméni de central acompañando a Rüdiger y Mendy pues el lateral izquierdo. Veremos a ver cómo lo hace, pero tiene pinta que por lo que han filtrado pues vaya a ser así. Pero es una auténtica pasada, de verdad. Lo del Madrid, las lesiones, es que yo ya no sé qué hacer, de verdad. Voy a echar currículum, a ver si me cogen. Pero bueno, lo importante de todo es que seguimos ganando partidos. Ahora lo bueno, entre comillas, después de estas lesiones de Vinicius también y demás, pues que viene un parón de selecciones. Así que hasta el día 19 de octubre no jugamos y jugamos fuera. Jugamos en Balaídos contra el Celta de Vigo. Partido muy importante también. Siempre es muy importante ganar y la victoria allí. Así que a avanzar ahora con las obras del Estadio Santiago Bernabéu. 2 semanas y unos días para poder seguir avanzando. Esperemos ver grandes novedades, al igual que hemos visto en los últimos días, pues la colocación de esos dispositivos de iluminación en la fachada y sobre todo esa noticia que sacó Ramón Álvarez de Mon de la oferta que ha hecho el Real Madrid de insonorizar los pisos de los edificios colindantes al estadio, y que los vecinos han declinado porque no quieren caer en las redes del Real Madrid. Y eso, bueno, pues un síntoma inequívoco de que al final los vecinos, a los vecinos no les molesta el ruido, a los vecinos no les molesta el estadio, lo que les molesta es la gente, lo que les molesta es el movimiento de los partidos y de los eventos. Más que claro, imposible. Por cierto, el otro día encendieron las luces que están posicionadas, que están instaladas en toda la superficie del paseo perimetral, paseo 360 grados del nuevo Bernabéu en el partido contra el Villarreal. Si no lo habéis visto en el canal, estáis a tiempo todavía porque lo subimos. La verdad que muchas gracias a todas esas personas que lo vieron. Tiene muchísimas visitas el vídeo, así que de verdad que muchas, pero que muchas gracias. Si quieres tener un vistazo a la iluminación del Skywalk del otro día, pues métete en mi canal y mira el vídeo de los avances del interior. Un día de partido que, por cierto, ahí podéis ver esas pruebas que están haciendo para complementar todo ese peto de seguridad que tiene el Skywalk y que de momento pues no se está llevando a cabo, pero hasta que no estén todas las mamparas complementando toda esta zona para la seguridad de todas las personas que vayan a pasar y vayan a disfrutar de este espacio, pues no van a abrir los el Skybar Bernabéu, el restaurante panorámico de la Torre D. Oye, mira qué bonito, mira qué bonito, mira qué bonito. Nuevas animaciones en las pantallas de las puertas de acceso. Bueno, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Yo soy Jesús Ramírez, encantado de tenerte conmigo. Así que nada, simplemente te voy a pedir como espectador de lujo que dejes tu like y que te suscribas porque es totalmente gratuito, con tu dedito, el que quieras.
el que quieras, da igual. Bueno, este es para los antimadridistas. Con el que quieras puedes dejar tu like y suscribirte. Lo dicho, es gratis y ayudas muchísimo al canal. Venga, comenzamos. Lunes 7 de octubre. Campeones, campeones. Nos recuerda a la frase típica, bueno, la palabra típica de lo que suele hacer el Real Madrid cada vez que juega un campeonato o un torneo, que es ganar algo. Es un poco rara el nombre de la empresa, ¿no? Bueno, venga, modo gran angular, dejando en imagen la esquina de la Torre B. Vamos a ampliar antes de que lo apaguen, por si acaso lo apagan. Ahí tenéis la entrada al Tour Bernabéu. Luego accederemos. Ahí podéis ver cómo van cambiando las animaciones de las puertas. Hoy con un color diferente. Hemos visto estos días atrás en los vídeos aquí en el canal que las luces de las puertas, perdón, las pantallas de las puertas, el contorno era negro y las letras, en este caso los números, eran blancos. Y a ver, que me va a pillar, pero bueno, que casi me pilla el pie. Yo flipo y estoy en la acera, Venga, seguimos, antes de que apaguen las pantallas. Ahí podéis ver como anteriormente hemos visto que el contorno, el fondo de estas pantallas que tenemos en las puertas de acceso son negros, era negro, y a día de hoy pues tenemos un color diferente, en este caso el fondo blanco y la numeración y el escudo en negro. Ahora desde aquí no lo vemos muy bien porque están pasando muchos coches, hasta incluso los autobuses, pero mirad qué bonitas las puertas en el día de hoy. Qué bonitas, que yo prefiero, la verdad, que se quede esta animación, este grafismo, porque le da otra impresión al estadio, le da otra sensación más bonita. No sé qué pensáis vosotros, pero lo primero es esperar a que se ponga el semáforo en verde para peatones, cruzo y lo vemos en primera persona, porque desde aquí no se ve muy bien, lo dicho, porque pasan muchos turismos y autobuses. Sería un puntazo que trajesen las letras, de verdad, las letras y el escudo del Real Madrid. Bueno, aquí tenemos el camión de campañones, campañones. No sé qué ha traído, pero aquí está. A ver si ahora cuando pasemos por allí podemos divisar, si es que han abierto las puertas, lo que hay en su interior. Mientras tanto, subimos el dispositivo, hoy con un nuevo look en mi cabeza. Me he peinado de forma diferente, espero estar guapo para vosotros. Si es así, dejádmelo en los comentarios. Nada, venga, seguimos. Y ahí al fondo vamos a acercarnos antes de que, lo dicho, apaguen las pantallas. Mirad, aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Espacio desconocido, al fondo, muy en el fondo, esa numeración de prueba. El número 82, que corresponde a esta puerta, con el color negro. Estos últimos días era al revés. Fondo negro y números en blanco, y hoy al revés. Y aquí, mira estos, se han saltado el cordón de seguridad. Bueno, el caso, aquí podéis ver estas pantallas encendidas, las puertas de acceso, y también aprovechando en la parte superior la mega pantalla que hay en diferentes zonas, en este caso en las esquinas, con el escudo del Real Madrid en negro y el fondo en blanco, con esa numeración de prueba. Así la verdad es que queda muy, pero que muy bonito. Lo dicho, yo prefiero esto antes que lo que teníamos hasta hace unos días. A ver si con un poquito de suerte, cuando completemos la vuelta, podemos ver todavía las pantallas encendidas cuando pasemos por esta zona, que es el fondo sur. Ya sabéis, última parada antes de acceder al interior. Así que venga, vamos a seguir el orden habitual aquí en el canal. Nos vamos a Castellana. Subo un momento el dispositivo por aquí, porque aquí han colocado un grupo electrógeno para dar servicio a los trabajos que estén ejecutando, y por lo tanto, pues lo dicho, aquí dentro están trabajando. Hay unos pedazos de cracks ahí metidos. Lo que obviamente no podemos saber es qué es lo que están haciendo. Bueno, seguimos avanzando, dejando aquí atrás al camión de campeones, campeones. Y no sé qué es lo que trae, la verdad. No sé qué es lo que trae. Pero bueno, a ver si cuando estemos grabando Castellana pues tenemos suerte y vemos cómo abren las puertas traseras
para ver lo que hay en su interior. Por cierto, mirad lo que tenemos aquí. Después de haber tapado con la tierra correspondiente, después de haber metido e introducido las estructuras correspondientes, han tapado y han hormigonado toda esta parte. Obviamente esto queda como un parche, pero es que todavía no han remodelado el propio suelo de Castellana, así que hay que tener paciencia, que es la madre de la ciencia, y de momento veremos estos parches, estas reparaciones temporales, hasta que lo completen todo al 100%. Pero bueno, ahora seguiremos avanzando, veremos la parte de allí, que es la que estamos acostumbrados a ver, después de otra vez haber recibido la noticia de la paralización de los trabajos del nuevo parking del Estadio Santiago Bernabéu. Lo que os estoy viendo desde aquí es también el encendido de las pantallas en las puertas del lateral oeste. Es la primera vez que vemos las pantallas de las puertas de aquí encendidas con este color, así que ahora vamos a subirnos al montículo de Bélgica y veremos mucho mejor esa gran novedad. De verdad que espectacular, espectacular. Ojalá se quede esta, porque esta me encanta. Ahí tenéis las pantallas de la parte central encendidas, también con la numeración de fondo de prueba para ajustar y para seguir viendo diferentes animaciones, sobre todo más que nada configurar todas estas pantallas para el encendido definitivo. Pero bueno, una auténtica pasada, Ojalá en estos días, en estas semanas que tenemos de parón para avanzar en las obras, veamos algo considerable, algo llamativo. De momento, pues bueno, estamos viendo esto, que es algo diferente, no es muy llamativo que se diga, pero por lo menos la verdad se agradece ver algo nuevo, después de que casi en el exterior pues no tenemos muchas novedades en las últimas semanas, excepto lo que viene siendo pues la iluminación de la fachada y la paralización de los trabajos del nuevo parking. Aquí tenemos una bomba de hormigonado, como dije en estas últimas semanas. Aquí tienen que hormigonar, vamos a asomarnos, ahora que estamos justo al lado. Los petos ya han sido hormigonados en los laterales, ahora lo que tienen que hacer es excavar en la parte central para poder meter e introducir esas estructuras de canalizaciones en la zona subterránea. Y aquí, por lo que veo, han hormigonado esta pared que tenemos justo cerca de nosotros. La han hormigonado gracias a esa bomba de hormigonado y los pedazos de cracks. Venga, seguimos. Por lo que veo desde aquí también tenemos las pantallas grandes del fondo norte encendidas. Lo que pasa es que las pequeñitas no lo están. Bueno, venga, seguimos avanzando. Aquí tenemos la esquina de la Torre C, a la derecha la fachada oeste del Estadio Santiago Bernabéu, el encendido de las pantallas, hoy otras animaciones y excavadora justo en este lado, que le está empezando a retirar toda la tierra correspondiente. Toda la parte de allí está bastante parada, toda esa zona de allí, porque hay maquinaria, muchísima maquinaria parada. Ya sabéis la denuncia que ha recibido de nuevo el Real Madrid. Hasta que no sepamos la sentencia definitiva, pues tenían 10 días desde la semana pasada para poder tapar todos estos trabajos. Así que pues poca actividad en este lugar, simplemente pues bueno, están trabajando en las canalizaciones de esta parte, de toda esta parte, todo este territorio, toda esta superficie es del Real Madrid. Así que imagino que los trabajos que han sido denunciados han sido los del parking, que son los que están más cercanos a la fachada, allí y aquí, pues han sido los trabajos de las canalizaciones los importantes y los protagonistas en los últimos días, porque siguen avanzando y por lo tanto esto parece que no está afectado por la denuncia que ha recibido el Real Madrid. Así que seguimos avanzando hacia el fondo norte. Esto es lo que tenemos en Castellana y lateral oeste. Aparcamiento subterráneo Castellana Bernabéu.
Ahí hay un cartel informativo. Bueno, pues bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al fondo norte del Estadio Santiago Bernabéu, calle Rafael Salgado, aquí enfrente el Jardín Ruido Bernabéu. Y bueno, han ido despejando también toda esta zona, todo este parche aquí es los nuevos tubos que han metido en el interior, en la zona subterránea, justo debajo del suelo, y que como consecuencia pues ya han quitado las vallas. Así que aquí vemos trabajos de jardinería. Están levantando toda la tierra del jardín, buscando el tesoro mágico, buscando a los culés, porque el Real Madrid no pierde. Y como no pierde, pues los culés ahora mismo están en la cueva, hasta que vuelva a suceder algo con el estadio o con el equipo. Aquí tenéis los trabajos paralizados del parking, excavadoras, diferentes maquinarias que están apagadas completamente. Ahí veis, al fondo. Así que nada, bueno, pues esperemos que se solucione cuanto antes y se reanuden todas estas obras, porque en consecuencia van a favorecer también a los vecinos. Pero bueno, como se quejan de todo y luego solamente miran su ombligo, pues están echando abono, porque huele que no veas. Como lo único que hacen es denunciar, pues no ven que pueden ser favorecidos con estas actuaciones. Pero bueno, aquí el orgullo va primero. Lo dicho, aquí tenemos las pantallas del fondo norte. Ostras, cómo huele a abono, Uf. Huele un poquito, no sé si lo leéis, pero cómo huele. Aquí prácticamente la réplica exacta al fondo sur, lo único que las pantallas pequeñitas, esta tira que da continuidad en todo el estadio, excepto la parte del lateral este, que falta por colocar un sector, pues está apagada. Aquí lo tenéis. Vamos a ver el restaurante Arzábal, la nueva concesión también que tiene el Estadio Santiago Bernabéu en el fondo norte, que el otro día abrió sus puertas como espacio VIP. Así que parece que van jefazos, o el mismo dueño. Mira, parece que están grabando, yo creo. ¿Están grabando? Creo que están grabando, Están grabando, había una cámara ahí. Así que yo creo que ya dentro de poquito abre al público, porque como digo, este espacio se abrió el otro día en el partido contra el Villarreal, pero como espacio VIP. Así que bueno, tiene que hacer como el restaurante Puerta 57, abrirse al público también en los días del diario. Bueno, pues a partir de aquí hacia la Torre D, sí están encendidas las pantallas, no están encendidas las letras del propio restaurante, pero a partir de aquí, como podéis observar, sí están encendidas las pantallas. Lo malo, ya sabéis, todas estas estructuras que están entre medias de las pantallas, que dan continuidad pero no tienen alimentación, pues con este color blanco la verdad que da un poco el pego, en el sentido de que queda un poco raro, porque claro, todo es negro y de repente la pantalla blanca. Pero igualmente queda bien, igualmente queda muy bien. Yo prefiero el blanco, aún con la parte intermedia negra. Así que lo dicho, yo prefiero esto. Que lo que decida yo, lo que piense yo, no es relevante, porque obviamente yo sé que ven mis vídeos, pero no lo van a elegir por mí, sino lo elegirán pues las personas correspondientes del club, obviamente. Ascensores panorámicos, un pequeño escudo del Real Madrid en la parte central, también números y letras. Ascensores panorámicos 29, 30, 31, 32 hasta 38, y aquí igual puerta 37 y 36 con este encendido. Que por cierto, no he visto trabajos en altura en el día de hoy. Ya sabéis que aquí están pintando la fachada. Parece que se han quedado por esta parte de aquí. Están pintando el interior,
dando una nueva capa de pintura para adecentar la estructura del Clàssic Bernabéu, que todavía es visible si vienes por la parte inferior de la fachada, así que no parece que estén trabajando en el día de hoy. Así que venga, con esta imagen dejamos atrás a Ruido Bernabéu y nos vamos hacia Padre Damián. Mirad, hemos aprovechado para cruzar la acera y ver desde este lugar la fachada. Hacía muchísimo tiempo que no lo hacíamos. Y justo la parte que hemos pasado del fondo norte han encendido las pantallas. Esas pantallas que hemos visto apagadas hasta hace unos segundos, ahora las han encendido. Ahí lo tenéis. Pero desde la concesión de Arzábal hacia la Torre C están apagadas. Así que venga, vamos de lleno al lateral este. Este lateral este que nos encontramos con la misma situación. Ahí va, que me caigo. Es que está esto fatal, tío. Está esto fatal. Una persona mayor viene por aquí y de verdad que os lo digo. Bueno, ya lo sufrí una vez en mis propias carnes, que se cayó una persona mayor delante de mí y se hizo una brecha. Pero es que fijaos cómo está la calle de Padre Damián. Esta acera de aquí. Madre mía. Y yo, bueno, pues soy entre comillas más joven y tengo más reflejos, pero una persona mayor no tiene los mismos reflejos. Así que, bueno, lo dicho. Aquí tenéis las nuevas animaciones del restaurante Puerta 57. Aquí las tenéis, ya, pues bueno, vistas desde la semana pasada. Aquí tenéis también otras puertas encendidas y aquí están apagadas. Las del acceso a la tienda oficial están apagadas. Como van haciendo pruebas, pues en estos momentos coinciden que están las pantallas apagadas, completamente apagadas. Así que... Pero ya ve. Hasta incluso las del palco de honor. Pero claro, todo tiene un porqué en esta vida, y es que están ahora mismo ahí al fondo manipulando las pantallas. Que por cierto, la semana pasada vimos cómo las manipulaban, pero en la parte más cercana a la Torre A. Que la Torre A es justo la que está allí. Así que vamos a subirnos por aquí. Aquí estamos. Y como podéis ver, a partir del lugar de trabajo hacia la Torre A están las pantallas encendidas. Y por seguridad, la zona de las pantallas que están manipulando están apagadas. Y como podéis observar, todavía falta este sector por rellenar. Algo que llama la atención justo de este lugar es que han quitado las máquinas de esta parte de aquí, al menos la máquina que es la que estaba trabajando en la fachada para colocar dicha iluminación, esta que tenemos actualmente, y que imagino que lo han quitado porque el otro día tuvimos partido, por lo tanto pues la máquina que estaba aquí la han quitado. Imagino que si esta noche van a trabajar la volverán a colocar. Esta noche habrá que volver a las andadas para ver si siguen con las pruebas de iluminación, así que nos han hecho cambiar prácticamente el turno. Ahora tenemos jornada partida, ¿no? Turnos de por la mañana y por la noche, pero bueno, habrá que hacer todo lo que se tenga que hacer por sacar aquí en el canal todo lo que se deba. Aquí podéis ver, están aspirando justo la parte entre las pantallas y la puerta, en este caso las lamas en vertical que dibujan las nuevas puertas de acceso. Eso es lo que están haciendo, servicios de mantenimiento en las mismas pantallas. Lo que veo es que no han quitado las lamas que están abiertas, modificadas y personalizadas para colocarse en este lugar y que estratégicamente iluminen la fachada, en este caso esta de aquí abajo hasta la parte central y la de la parte central hasta la parte superior. Como podéis ver, siguen aquí, por lo tanto pues veremos a ver si siguen haciendo pruebas esta noche para ver cómo queda la iluminación de la fachada. Por cierto, el día de partido, como vimos aquí en el canal, no probaron la fachada, no iluminaron la fachada, algo que deberían haber hecho, la verdad, por mi parte, y
no lo hicieron, pero sí lo que hicieron fue iluminar y encender los postes multifocales que tenemos en la plaza de Sagrados Corazones con un color rosa, un color morado, un color muy bonito que iluminó la plaza de Sagrados Corazones y que, lo dicho, tenéis en el canal por si queréis ver el vídeo. Bueno, pues esto es lo que tenemos en esta zona. Uy, digo Omar Montes. Se parece a Omar Montes. Aquí todo el mundo se parece a alguien famoso, ¿eh? Siempre vemos a alguien famoso. El caso es que aquí están manipulando las pantallas. Falta ese sector para dar continuidad, una continuidad completa en las pantallas de las puertas de acceso. Las pantallas del palco de honor están apagadas y esto obviamente a estas horas está apagado porque hay mucha luz, aunque esté nublado el día, pero hay mucha luz. Por lo tanto, pues bueno, esta noche habrá que seguir rascando para ver si vemos novedades aquí en el canal. Venga, seguimos avanzando. Recuerda dejar el like y suscribirte, totalmente gratuito, y ayudas al canal para ver si llegamos pronto a los 100.000 suscriptores. Vimos el otro día cómo montaban esta estructura provisional, que me estuve informando, para copiar material del futuro mercado gastronómico. Este mercado gastronómico que estará ubicado en esta parte de la plaza de Sagrados Corazones. De momento, por lo que puedo ver, no hay actividad, porque imagino que si han colocado y han montado esta estructura temporal, pues es porque van a trabajar en el interior. Y es muy importante pues que nadie, a la hora de trabajar en el interior y tener que sacar el material, se pueda llevar toda la herramienta, porque eso que han colocado esta estructura. No podemos subir el dispositivo porque tiene una altura considerable, la verdad, muy considerable. Aquí lo tenéis. Es más, si subo la mano, yo que mido 1,70, llego, pues me faltarían pues como 30 centímetros o algo así para poder ver lo que sucede en el interior. Pero básicamente, lo dicho, no lo han tapado para que no veamos, sino simplemente pues que tienen que trabajar en el interior. Sacan el material, las herramientas y demás para dejarlas en este lugar y no sufrir la oportunidad de robo o de que alguien pues pueda llevarse toda la maquinaria y todo el material que están utilizando en esta parte. Nos alejamos un poquito para ver la fachada y demás novedades que podamos ver a simple vista. Bueno, aquí tenéis la fachada del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy lunes 7 de octubre del 2024, los postes apagados, la fachada apagada. Ahora es de día de momento, hasta que no sea por la tarde, noche, que caiga el sol, pues no seguirán haciendo pruebas, si es que tienen que seguir haciendo pruebas. Pero bueno, ahí tenéis las lamas que han colocado modificadas para poder tener la iluminación a disposición del club para hacer las correspondientes pruebas. Las pantallas aquí encendidas, esas pantallas de las puertas de acceso con la numeración correspondiente. Así que con esta imagen nos despedimos de la fachada del lateral del Estadio Santiago Bernabéu. Muchísima gente, por cierto, muchísima gente hoy en la capital, en el estadio. Y vámonos al fondo sur, a Avenida de Concha Espina. Bueno, pues aquí hemos tenido suerte y menos mal que hemos grabado al principio las pantallas encendidas, porque ahora las acaban de apagar. Aquí lo podéis ver, bueno, ahora ya no, porque acaban de apagar las pantallas justamente. Y el otro día vimos, la semana pasada, cómo estaban arreglando diferentes zonas de esta superficie de la acera de Concha Espina. Y aquí es lo que están haciendo en el día de hoy también. Están arreglando todas esas grietas, todos esos agujeros, para que nadie pueda tropezarse, nadie pueda caerse. Pues un día de partido, un día en el que el Real Madrid juegue aquí o haya evento en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que es por eso que hoy, por ejemplo, ya vemos actividad y esos trabajos en esta zona. Así que venga, seguimos avanzando, vamos a la parte central. Han quitado la lona característica de los partidos para que no se vea el interior y para por lo menos adecentar toda esta parte, que quede bonita sabiendo que hay obras. Bueno, pues aquí tenéis, hoy la parte de abajo bastante despejada, la verdad. Mirad cómo se ve.
y la parte de arriba es la que han tapado. Ahí parece que están colocando las bandejas en el techo de esta zona. Parece no, están colocando las bandejas para los cables que tienen que colocar en ese lugar. Y eso ya lo conocemos, esta nueva tapia cerrando todo este lugar que ya han reformado y que pronto veremos cómo está totalmente listo para que las personas puedan pasar por este lugar. Por cierto, una vez que terminen de trabajar aquí, repararán la alarma, no os preocupéis, que ya sé que os quita el sueño por la noche. Toda esta parte de aquí igual, toda esta parte de aquí igual. Imagino que lo que harán es reparar el suelo de concha espina, al igual que están haciendo justo en el otro lado, la parte más cercana a la torre A. Pantallas apagadas, aquí lo tenéis, pantallas completamente apagadas, las grandes también, lo hemos visto hasta hace unos segundos. Así que seguimos, han sacado hasta incluso los Toy Toy, los baños portátiles. Así que venga, vámonos con imágenes del interior. Muy buenas imágenes que me envían del interior de hoy, lunes 7 de octubre del 2024. Ya hemos dado la vuelta al mejor estadio del mundo. Ahora disfrutaremos de forma efímera, porque tampoco hay grandes cosas, del interior del estadio Santiago Bernabéu. Ayer vine a comer al restaurante Puerta 57 y justo a las 3:30 de la tarde más o menos ya estaban todas las bandejas metidas en el hipogeo. Tenemos más de 15 días por delante para avanzar en la remodelación y por supuesto aprovechan a meter el césped en el hipogeo para su correspondiente mantenimiento. Pantallas del videomarcador completamente encendidas, pantallas internas apagadas, como es habitual ver entre diario, y grada abatible para meter material totalmente abierta. Eso es lo que tenemos en el día de hoy, cubierta cerrada, tampoco grandes novedades, grandes avances, así que imagino que hasta que traigan todo el material, si es que van a empezar con alguna actuación, pues puede ser que empiecen ya a lo largo del día de mañana o hoy por la tarde a última hora. Por cierto, información de última hora, este fin de semana esperan que abra el espacio MAU del lateral este. Esas son mis informaciones de última hora, me acaban de decir por el pinganillo, así que es posible que este sábado ya abran sus puertas al público durante todos los días. Dale al like y suscríbete.